Cuanto conocemos más acerca de Dios, entendemos quién es Dios. Entonces vemos más valor en Él y más razones para adorarlo. Cuando nos vemos a nosotros mismos, después de reconocer quién es Él, humildemente nos entregamos por completo a Dios para su servicio, como un acto de adoración. Si somos creyentes verdaderos, debemos demostrar el nuevo nacimiento espiritual. Nuestras vidas deben mostrar señales visibles de que hemos pasado de las tinieblas a su luz admirable. Bienvenidos a la nueva temporada de su programa Escucha, oh Israel, con el pastor David Carrera y sus pastores invitados. Es nuestra oración que esta nueva serie de enseñanzas sobre vivir en santidad sea de mucha edificación para su vida. Bienvenidos. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, donde quiera que usted se encuentre en este momento. Hemos comenzado ya una programación más, un nuevo programa de tiempo especial de Escucha, oh Israel, que queremos entregarles a ustedes con todo nuestro amor y con gratitud al Señor y con mucho gozo, porque el día de hoy seguiremos topando un tema tan importante, el estudio de la santidad en la vida del cristiano. Por favor, le animo a que comparte el link con sus amigos, con sus familiares, díganles, ya empezó el programa y queremos tener un tiempo muy especial. Y como siempre damos la más cordial bienvenida a la audiencia que está en Belén la radio, a aquellos que nos están siguiendo también en el canal de YouTube y en Facebook. Gracias, Dios les bendiga y esperamos, es nuestra oración que este programa sea de mucha edificación para sus vidas. Como siempre, queremos empezar nuestro programa con un pensamiento del día y esta vez un pensamiento del pastor Chuck Swindoll, muy importante, un hermano muy especial, muy querido en Latinoamérica también, y él comparte lo siguiente con relación a la vida del rey David que estaremos viendo el día de hoy también. Chuck Swindoll dice, hay algunos dichos que han moldeado la cultura y la política en el mundo, y algunos de esos dichos afirman que el poder corrompe, pero un poder absoluto corrompe absolutamente. Entendemos que cuando este dicho fue armado por primera vez, no estaba haciendo ninguna referencia a Dios, sino más bien se estaba refiriendo a los seres humanos que viven en este mundo. Mirando más cerca cómo funcionan los negocios, la política, vemos que es en este contexto que se habla de la influencia corruptora que tiene el poder. Históricamente, podríamos mencionar a hombres que llegaron a poseer un gran poder y su corrupción también fue igualmente abundante. Si hablamos, por ejemplo, del emperador romano Nerón, o en Alemania, Adolfo Hitler, o si mencionamos al ruso José Stalin, o si hablamos del cubano Fidel Castro, y a personas de ese tipo, ¿no? Estas personas se destacan por el tremendo grado de corrupción que lograron alcanzar debido al tremendo poder que llegaron a ostentar. Nadie, dice el doctor Swindoll, nadie es capaz ni tiene la suficiente poder o el suficiente poder de controlar la corrupción de hombres que están en posiciones de mucho poder, excepto Dios, que no les permite ser más corruptos y malvados de lo que ellos mismos podrían llegar a ser. Las personas que tienen mucho poder, si no tienen temor a Dios, generalmente se convierten en gobernadores crueles, violentos, arrogantes, vanidosos y egoístas. Pero también hay una gran verdad. Cada vez que nos miramos a nosotros, no nos gusta mirar lo malo que está dentro de nuestros corazones. Siempre pensamos, no soy tan pecador como los otros. Seguimos estudiando nuestra serie David, un hombre conforme al corazón de Dios, en este tiempo sobre la santidad del cristiano. Y aunque David estaba en el trono de Israel, era su rey. Y la Biblia nos muestra lo muestra con todos sus defectos, pecados y fracasos. Es interesante lo que hace la Biblia. Nunca oculta la Biblia la realidad de los hombres a los cuales Dios restaura y regenera.
Y hemos dicho varias veces que cuando la Biblia presenta a sus hombres y mujeres, los muestra con todas sus virtudes y con todos sus defectos. Entonces, cuando Dios muestra a estos personajes, los hace de manera muy clara, objetiva, no oculta nada de ellos. Y hoy día tenemos frente a nosotros al rey David. De él estaremos hablando en su programa Escucha, oh Israel. Vamos a orar un momentito, por favor, para poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, queremos agradecerte nuevamente por el privilegio de tenernos juntos a través de Belén la radio y de los medios sociales que podemos utilizar para llegar a diferentes lugares del mundo, Señor, para que tu pueblo, tus hijos, cuando nos escuchen, cuando estén sintonizando este programa, Señor, sean confrontados con tu palabra, animados, exhortados, cambiados, Señor, y sobre todo, llamándonos una vez más a vivir en la santidad que tú requieres de tus hijos. Espíritu Santo, ayúdanos en esta hora, mientras compartimos, Señor, la vida de uno de tus siervos, y permítenos también aprender a nosotros qué es lo que tenemos que hacer, aprendiendo de este personaje bíblico para poder vivir en santidad de la manera como a ti te agrada. Pedimos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. Muy bien. Quiero dar la más cordial bienvenida en esta hora al pastor Germancito Díaz desde Neiva, Colombia. Amado hermano, bienvenido. Pastor David, es un gusto estar acá de nuevo en el programa Escucha hoy Israel. A todos los hermanos que nos ven y escuchan en diferentes partes del mundo. Estamos en Neiva ahora en un clima delicioso, delicioso, delicioso. Me alegra mucho verlo de nuevo. Qué bien. Gracias, amado hermano Germancito. Y nuevamente estamos dando la más cordial bienvenida a todos los hermanos que nos están sintonizando. Gracias por estar con nosotros. No se olviden que tienen los chats para hacer preguntas. Sus comentarios son siempre muy bienvenidos. El doctor Swindoll dice: ningún pecado, con excepción del pecado de Adán y Eva, han sido tan expuestos públicamente como el pecado de David y de Betsabé. Qué interesante. Estamos estudiando la vida de David y hemos revisado su vida un poco ya, y veamos algo que el doctor R.C. Sproul dice. David debería obtener el título que generalmente se reserva para Alejandro, o sea, saber, David el Grande. Fue mucho más grande, en mi estimación, dice el doctor Sproul, de lo que Alejandro el Grande alguna vez soñó ser. Y cuando analizamos las diversas áreas en las que David se destacó y demostró grandeza, vemos, por ejemplo, la música, la literatura, el gobierno, las hazañas militares, pero también podríamos decir que David era también un gran pecador. En otras palabras, cuando David pecaba, lo hacía en grande. Así que podemos estar considerando todas estas cosas porque debemos recordar que David amaba a Dios. A pesar de su pecado, el mismo Señor en 1 Samuel 13:14 le llamó un hombre conforme al corazón de Dios. Pastor Germancito, ¿qué te parece este título que Dios mismo le da a su siervo David? Y si se lo da es porque en efecto era. Nuestro Dios es el Padre de la verdad, solo dice la verdad. Y como Dios no ve solamente lo que nosotros vemos, lo externo, fue lo que le dijo, acordémonos a Samuel, a Saúl, el hombre solamente ve lo externo, pero Dios ve ese corazón. Y yo tengo que repetir lo que no es de mi agrado. Este tema yo quiero tratarlo y así pedimos a Dios Espíritu Santo que nos lo permita hacer. Tratar este tema con mucho respeto, con sumo respeto por David, este hombre cuyo corazón era conforme al corazón de Dios. Y es lo que me encanta de la Biblia, que es que no edita la vida de nadie. Por eso a mí no me gustan las películas de Hollywood. Poco las veo. Porque el 100% de las películas, el 200% son mentira. Todo es mentira. Ahí todo es editado. Todas las escenas son mentirosas. Yo no sé la gente por qué se deslumbra tanto. Y a cambio no van a la escritura y nos muestra la Biblia
la vida de un hombre extraordinario como el rey David, tal y como fue. No escondieron nada de él, no omitieron nada. Y me llama la atención que segunda de Samuel 11 narra de una manera muy detallada el pecado de David con Betsabé. Yo digo, ese es, ¿por qué tanto detalle? Pues para enseñarnos a nosotros. Pastor, en la introducción, yo quiero decir algo, y es que yo no hago más maldad, yo no peco mucho más de lo que normalmente peco, solo por una sola cosa, porque no tengo poder. ¿Qué miedo me da el poder? Si tuviera poder, pues tengo una congregación que el Señor me ha permitido pastorear muy pequeña, somos más o menos 200 miembros nomás, pero yo a veces me he puesto a pensar, ¿qué tal si tuviera una congregación de 10,000 miembros? Una mega iglesia. No, pues no sé qué haría. Mm, Con poder, con avión privado, pues no sé qué haría. mm, De tal manera que no somos más corruptos solo porque la gracia de Cristo así no es. lo permite. Ujú. Y yo le doy gracias al Señor por eso. Amén, amén. Y pastor, ah, un año estuvo el rey David sin tocar el arpa, desde que peca con Betsabé hasta cuando Natán bailó y tiene un debate con él doctrinal. Mm, Y David responde, a ese hombre, según la doctrina que yo sé, según la teología que yo he estudiado, hay que ejecutarlo. Y me gusta como le dice Natán, ¿no? Ese hombre eres tú. eres tú. Wow. Ah, un año sin componer ni un solo salmo, Mm, un año sin tocar el arpa. Escúchelo, iglesia, miren lo que hace el pecado. Nos aleja por completo de Dios. Pretendemos escondernos del Señor, pero no es posible. Creo que la vida de David, para mí personalmente, ha sido una bendición enorme. Primero, a ser humilde en lo mayor posible. ujú, ¿Sabe una cosa, pastor? Yo que me pongo a leer los salmos, me encantan mucho los salmos, mucho me gustan. No vi ningún salmo donde David dijera, ¿cómo derrotar Goliat? mm, 10 principios para derrotar Goliat. 20 fórmulas, cómo matar gigantes. No, porque era una persona muy humilde. Él nunca se jactó de su triunfo sobre Goliat. mm. Y creo que se le dio más importancia a qué, pastor, al triunfo que tuvo sobre Goliat o al pecado que tuvo con Betsabé. Por supuesto, el pecado que tuvo con Betsabé. Y eso es interesante porque nosotros podríamos decir, por ejemplo, a nuestro favor, ¿no? Que nuestros pecados no han sido publicados ni han salido todavía en los canales de televisión, en los periódicos, porque el problema con David se hizo mucho más grande el pecado, como tú decías, porque quien pecó fue el rey de Israel. El rey de Israel. En este momento yo quisiera saludar al pastor Luis Avendaño, nos manda un mensajito. Dice que está en el hospital departamental de Villavicencio, tiene una hija que está allí. Estaremos orando por ti, mi hermano Luis. Bendiciones y a todos Claro los que demás que sí. nos están mirando en este momento. Gracias también. Entonces, vamos a tratar de conocer un poquitito con relación y tratando de ser obviamente respetuoso, como tú bien has dicho, pero es que tenemos que aprender a ver que si una persona con tanto poder puede llegar a fallarle a Dios, que de hecho lo hace, ¿cuánto más nosotros, humildes, pecadores salvados por gracia, que no tenemos tanto poder, ¿no es cierto? Que a duras penas el perrito nos obedece de pronto, ¿no? No tenemos súbditos, no tenemos pajes, no tenemos una corte que nos asista. Pero es interesante porque David, cuando es expuesto en su pecado, ¿no es cierto? Lamentablemente hay personas que menean la cabeza cuando leen el pecado de David. Dicen, ¿cómo es posible? Se rasgan las vestiduras. Se escandalizan por eso. Y quiero dejar muy en claro, hermanos, que bueno, aquí no vamos a justificar la actitud de David. Solo quisiera indicar que si David es
comete este pecado y la Biblia lo expone como lo hace la palabra de Dios, si usted se horroriza por lo que David hizo, usted todavía no ha mirado su pecaminosidad. Quizás está usted viviendo una fantasía pensando que en usted no hay pecado, porque hay muchas personas que dicen, pastor, no sé qué opinas de esto, pero consideran que, por ejemplo, el adulterio sería el peor pecado de todos, o matar. Entonces dicen, como yo no he matado, como yo no he adulterado, pues qué pena David, qué vergüenza, ¿no? Concluyo, soy un gran cristiano. Sí, Como tremendo. dicen muchos, no tomo, no bebo, no fumo, no adultero, No digo, soy no, santo, santo, santo. no digo malas palabras. Ujú. Sí, Qué sí. tremendo. Por eso me gustaría El llevar pro- un poquitito para hacer una pequeña introducción a todo lo que vamos a hablar. Primera de Juan capítulo 1, por favor. Primera de Juan capítulo 1, versos del 8 al 10. Nuevamente no estamos aquí para justificar el pecado, pero sí me gustaría que consideremos lo que el apóstol Juan dice en Primera de Juan capítulo 1, versos del 8 al 10. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pastor. Pastor, es que el pecado, la iglesia no ha entendido, o el ser humano no ha entendido que es un asunto de vital importancia y que debemos recordar algo muy importante, que aunque no podemos ver a Dios, Él nos ve a nosotros, cada acto, cada pensamiento, cada palabra. Y las personas debaten sobre cosas, doctrinas, las personas investigan, las personas trabajan, las personas estudian, las personas luchan por tener títulos, las personas se esfuerzan, viajan por tener un PhD, gracias por tener una maestría, pero el ser humano, y yo quiero llevarlo, es a la iglesia, pero los que dicen ser cristianos se han olvidado de luchar contra el pecado. La gente lucha por prosperidad, la gente viene a la iglesia esperando un milagro, la gente viene a la iglesia para que el Señor sane a su hijo. Bueno, yo eso no lo voy a discutir. Está bien que le pida al Señor, pero yo me atrevo a decir que es muy poca la gente que se esfuerza en verdad por luchar contra el pecado, porque es el problema serio que tenemos. La gente dice, no, es que yo lo que tengo es un problema económico. No, ese no es un problema, eso se puede resolver. No, es que yo tengo, mi problema es mi matrimonio. Mire, el problema principal del hombre se llama pecado, Ujú. porque el pecado lo daña absolutamente todo. Yo le pido a usted que nos está escuchando, ¿usted lucha por el pecado cada mañana que se levanta? ¿Usted se esfuerza por crecer en la gracia? ¿Usted considera realmente esto lo más importante? Me temo que no. Que la gente se ha acostumbrado a vivir en medio del pecado. Entonces vemos el pecado a la ligera, se ha aprendido a convivir muy bien con el pecado, todo está bien, todo es normal, Dios te ama, pero déjeme decirle que yo creo que el amor de Dios por David es un amor tan especial para con sus hijos que por alguna razón dejó escrito por toda la eternidad este pasaje, esta mancha de David que ahí va a quedar. Eso no es, a ver, es que no quiero decir la palabra porque suena feo, eso no es porque Dios quiera ser comunicativo, no, es para que aprendamos, iglesia, es Dios hablándonos a usted y a mí. Y pastor, yo quiero que volvamos a 2 Samuel 11, por favor. Podríamos, 2 Samuel 11. solamente antes de hacer esa introducción Señor, preciosa que tienes, ¿me permites solamente hacer y recordar una gravísima advertencia que la Biblia hace a través del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, 12? 1 Corintios capítulo 10, verso el 12. que pie, 1 Corintios capítulo 10, sí, verso 12. el que piensa estar firme. Mire que no caiga. La versión de la Biblia de las Américas dice así: por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga.
Y el doctor Swindoll dice, en medio de las palabras firme y caiga, se encuentran las palabras tenga cuidado. Uy. Tenga cuidado. Y lo mismo el Señor Jesús en Mateo 26:41, ¿no? Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu, la verdad, está disponible, pero la carne es débil. Y lo que tú decías antes de que podamos ir a 2 Samuel. Hermanos, estamos hablando a la iglesia. Estamos hablando a pecadores salvados por gracia como usted y como yo. Tenemos que tener un cuidado muy, muy especial. No fijarnos tanto en el pecado de las demás personas, porque para eso somos buenísimos. Tenemos un espíritu crítico, pero impresionante. Pero lo lindo es que cuando abrimos la palabra de Dios, la Biblia es como un espejo que nos hace vernos a nosotros mismos primeramente. Entonces nosotros pecamos con pensamiento, palabra, obra y omisión, comisión y en todos los sentidos. Por eso es importante no ignorar las debilidades que tenemos. Cuidado con pensar que somos intocables, que el enemigo de nuestras almas no nos puede dañar o simplemente pensar, no, a mí no me va a suceder eso. Tengamos mucho cuidado, seamos conscientes de la lucha feroz, como habíamos tenido toda una serie, Pastor Germancito, ¿te acuerdas en Gálatas? Las obras de la carne. Sí, Señor. Es una lucha tenaz, sumamente fuerte. Nuestros tres enemigos, Satanás, el mundo y la carne, se abalanzan contra nosotros para tratar de despedazarnos, con consecuencias muy graves si nos descuidamos. Y eso es lo que Pablo decía en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora sí, pastor, vamos a 2 Samuel capítulo 11. Hace como 4 días me levanté muy triste, pastor, porque soñé algo que yo le decía al Señor, Señor, hasta en sueños peco contra ti. Yo le decía al Señor, pero ¿cómo es posible? Tantos años que llevo en el Evangelio y tener ese sueño. Y a mí me asombra la paciencia que Dios nos tiene. A mí me asombra el amor incondicional que Dios nos tiene, cómo nos soporta. Y vayamos entonces, el otro día escuchaba a alguien decir una tontería, yo le llamaría, no sé, que dijo, yo jamás cometería el pecado de David. Hay veces la arrogancia de nosotros es tan necia, tan llena de ignorancia, que semejante hombre. Y lo que pasa, tengo que repetirlo, yo seguramente no voy a buscar a mis universos, seguramente porque no tengo avión privado. Lo tuviera, a lo mejor iría a buscarlo. Es que esa introducción tuya, pastor, es muy interesante. Eh, el pecado, no, ¿cómo es que dijiste? El poder lo corrompe todo, pero el poder absoluto, El poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. realmente todo. ¡Oh, santo Dios! Mm. ¡Qué miedo! Segunda de Samuel capítulo 11. Voy a leer donde dice, versículo 1. Aconteció el año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó ¿en dónde? En Jerusalén. En su casita. David debería estar ¿en dónde? En campaña. En campaña. Quiero decirle algo. Nosotros tenemos una campaña. ¿Cuál es? Levantarnos muy de madrugada a orar. Eso es una campaña, esa es nuestra campaña. Ese es nuestro deber, esa es nuestra tarea. La tarea de David era ir a la guerra, pero se quedó en la casa. Yo, como pastores, yo tengo muy claro que yo tengo un horario para levantarme. Me levanto todos los días muy de madrugada y hablo con el Señor unas buenas horas. Tengo un horario para estudiar. Yo pudiera levantarme a las 10 de la mañana, ver
DirecTV. Tomarte una Coca-Cola, Oh, por favor. bueno, pero es que yo me imagino que David se quedó en la casa, en un buffet, tomando vino. ¿Saben? En mi tierra decimos que la pereza es la madre de De todos todos los los vicios. vicios. Tenemos también un proverbio que dice que el agua estancada se corrompe con mucha facilidad y que la cama de la pereza es la cama de la impureza Mm, y que un ojo sin control lo daña todo. mm. Entonces, cuando yo me pongo a leer este pasaje, carambas, David no fue a campaña. Y, y yo lo desafío a usted que nos está escuchando. Tome el cristianismo muy en serio y cada mañana tome con seriedad. ¿Cuál campaña? Orar. Como el rey David lo decía, ¿no? Temprano yo, Te buscaré. de madrugada, Yo me acercaré a ah, ti. te adoraré, Señor. O sea que David, no sé qué le pasó, no sé qué le pasó, que se puso a mirar lo que no debía mirar. Ay, A Señor. cazar mariposas, dicen, ¿no? Sí, Señor, Es qué interesante cosa, por porque en Dios. ese entonces, cuando ocurre este relato, se supone que ya David estaba en sus 50 años, tenía más de 50 años. Más 50 años, sí, Señor. Se Proba- calcula que 50 años, sí, sí. probablemente ya había sido rey por más de 20 años también. Entonces comenzó a relajarse, comenzó a disfrutar, ¿no es cierto? Y porque él ya había ya percibido las mieles de ser un excelente músico, después de haber compuesto tantos salmos, ¿no es cierto? Había demostrado con sobrada razón que él era un excelente estratega militar en los campos de Sí. batalla. Desde su juventud, desde que era jovencito, cuando fue encargado por su padre Isaí, ¿no es cierto?, estar ahí cuidando las ovejitas, demostró ser un buen pastor y después se convirtió en un fiel líder de su pueblo. También hemos visto cómo David a lo largo de toda su vida demostró tener una compasión enorme. Tú la semana anterior, Pastor Germancito, hablabas de el hijo de el rey Saúl, Mefiboset. Buen tipo. Me- David es una buena papa, decimos ex- aquí en mi tierra. buena papa. Una gran persona. Sí, una gran persona, un tipo amable, un alma bondadosa, un tipo fiel, un tipo generoso, Mm, un buen amigo. Es decir, alguien chévere. Me dice, claro. ¿qué le pasó a David? O sea, con todos estas Sí, virtudes que estamos viendo, ¿no es un cierto? hombre precioso, hermano. Claro. Ah, Y obviamente, para poner, como diríamos, la cereza en el pastel, ¿no es cierto? David había disfrutado de la gracia y de la fidelidad de Dios como nadie hasta ese uy, momento. Por eso se conoce como el tiempo del reinado de David, como la paz de Israel, como la máxima expresión, el anhelo que tienen todavía los judíos de volver algún día, que cuando el Mesías regrese les va a devolver la paz de los tiempos de David. Y por eso se habla tanto en las profecías del Antiguo Testamento con referencia al Mesías, que Él va a traer la paz que estaba en la casa de David y que no iba a dejar de la casa de David sin que nadie, que ese lugar estuviera vacío, sin que alguien ocupara el reinado de David. Pastor. sí, es que tú acabas de comentar todo lo que el Señor le había dado a David, ¿no? Segunda de Samuel capítulo 12, Ujú. del versículo 8 al 12, dice, ah, versículo 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y Mm. las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Yo te di todo, Mm. mujeres, concubinas, te di, tenías un Rolls Royce o 4 Mercedes-Benz, tenía 5 Ferraris, tenía avión. ¿Qué no te di? Te hubiera dado más. Ujú. Qué vaina.
Es que, pastor, yo no sé si es que nosotros, cuando el Señor nos bendice de una manera tan grande, tan hermosa, tan bueno que es Él, ¿será que tanta bendición nos vuelve arrogantes, nos vuelve perezosos? Por ejemplo, yo ya no voy a preparar más los sermones, dedicarle 5 días a un sermón. No, eso para mí es botado. Yo ya le cogí el tiro a la predicación. Entonces, Mm, dejo de orar, dejo de mm, leer la Biblia, dejo de estudiar, dejo de leer, me relajo, ¿está bien? ujú, Me relajo, entro en una comodidad y ahí es cuando uno puede caer. mm, Oiga, si vio cómo me miró esa persona, ¿no? Ah, sí, me di cuenta. Pero a cambio de estar mirando lo que no debemos mirar, nuestra campaña es vayamos donde el Señor, pongamos nuestra mirada solamente en Cristo, hablemos con Él, porque es que el rey David violó los 10 mandamientos, no es que hubiera violado ni el tercero ni el cuarto, los todos. 10, todos. A mí la palabra, pastor, en mi país hay mucha violencia, se viola mucho niño. Y a mí la palabra violar se me hace muy fuerte. Mm, Entonces, cuando la gente dice, cuando yo violo los mandamientos de Dios, lo que dijo David fue muy bueno cuando le respondió a Natán. Yo pequé contra Dios. mm, amén. Vamos a hacer la primera pausa de nuestro programa. Estamos animándolos a que nos acompañen en la siguiente sección de nuestro programa Escucha Israel. Ya volvemos. Nos sentimos dichosos que usted nos acompañe en nuestro programa Escucha Oh Israel el día de hoy. El chat de nuestro canal de YouTube está disponible para recibir sus preguntas y comentarios. No se olvide de poner un like o me gusta para recibir notificaciones y comparte el link para que sus amistades o familiares puedan también ser bendecidos. Seguimos con nuestro programa aquí en los estudios de Belén la Radio. Adelante, Pastor David. Qué alegría poder estar con ustedes en esta tarde y noche, o en la mañana donde usted nos esté escuchando, en la hora que usted nos esté sintonizando, cuando hagamos el reprise de este programa. Es un privilegio poder acompañar en este tiempo. Como siempre, queremos recomendar libros de lectura. Pastor Germancito, antes de continuar con nuestro tema, ¿qué literatura le recomiendas a nuestra audiencia para que puedan conseguir y leer y ser edificados? Gracias, pastor. Este libro llegó a mis manos hace muchos años. Se llama El Rey Pastor. Habla sobre la vida de David. Es un libro muy bien tratado. Es de Roger Ellsworth. Es un excelente libro que yo se lo recomiendo. Excelente. Lo tienen ya ahí en su chat para que lo puedan anotar también. Y aprovechando la recomendación pastoral también, para que ustedes puedan leer este libro, David, un hombre de pasión y destino, de Chuck Swindoll. Un libro precioso que les recomiendo para que ustedes lo puedan obtener. Normalmente nosotros nos han preguntado si vendemos libros, nosotros no lo hacemos, pero usted puede pedir ahora a través de el internet, ¿no es cierto? No vamos a nombrar compañías, pero el autor es el doctor Charles Swindoll, Chuck Swindoll. Se llama David. Ese es el título del libro, David, un hombre de pasión y destino. Chuck Swindoll tiene muchos libros de estos, biografías prácticamente de muchos siervos de la Biblia, así que les recomendamos para que lo pueda usted conseguir lo más pronto posible, ¿ok? Es excelente Es excelente ese libro. escritor, excelente, sí. Así es. Continuamos entonces revisando un poco la vida del rey David, y nuevamente lo hacemos con mucho temor y temblor porque hace unos minutos atrás decíamos
La diferencia entre el pecado de David y el nuestro es que el nuestro todavía no ha sido publicado en los noticieros, ni ha salido en la Ay, televisión, ni en los Dios. periódicos. David, en cambio, es estudiado todos los días en todas las partes del mundo, ¿no? Uy. Desde que cometió ese pecado. Estamos viendo Segunda de Samuel. Hemos visto que David estaba ahí en la terraza y se deleitó viendo algo que no debería haber visto. Pero es interesante, pastor, que ya se veía en algunos momentos, se comenzaron a notar algunas áreas que se estaban saliendo fuera de control con David, hablando del poder que él tenía, ¿no? Rey, lo que él decía era ley, él decidía quién vivía y quién no. Y es interesante porque en 2 de Samuel capítulo 5, verso 13, desde ahí comenzamos ya a ver un poquito el desliz, ¿no? Porque David dice, tomó más concubinas y mujeres de Jerusalén después de que vino de Hebrón y le nacieron más hijos e hijas. O sea, muy querendón David, ¿no? O sea, no estuvo contento solamente con una mujer, como buen músico, ¿no? Apasionado. Y creo que tenemos una pregunta en este momento, Davidcito, un comentario. Bueno, la primera pregunta de arriba que es de Byron, que dice, ¿nosotros caemos cada minuto por nuestro pensamiento? Definitivamente sí. Pastor, ¿algo que quieras mencionar sobre eso del pensamiento? Definitivamente sí. Definitivamente sí, porque yo soy lo que pienso y yo termino haciendo lo que pienso, sin duda alguna. Y el pensamiento, yo me atrevo a decir que es el deleite del pecado del hipócrita, de que cree que no está pecando contra Dios. Cuando David, yo quiero que lo retomemos un poco, por favor, en Segunda de Samuel, capítulo 12 y 13, dice una verdad que nosotros debemos tener siempre muy en cuenta. Segunda de Samuel 12:13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Eso es algo que nosotros debemos tener siempre muy claro. Cuando yo peco es contra Dios. Mire, la gente comete cualquier cantidad de terribles pecados y quedan tranquilos porque nadie se dio cuenta. Entonces van al motel con sus vidrios oscuros, en un carro rentado, saben hacer las cosas muy bien, para que nadie se entere de la iglesia, todo lo hacen a escondidas de una manera muy premeditada, muy pensada, Muy pero no han profesional. entendido lo que dijo David, pequé contra Dios. Por eso David es tan lindo, es un hombre, es extraordinario sin duda alguna, porque cuando un hombre se conoce a sí mismo y reconoce su pecado, no quiere discutir acerca de doctrinas, no quiere discutir acerca de escatología, lo único que quiere hacer es adorar a Cristo Dios por su gracia y se postra ante su Creador. Amén. David hizo algo que me llamó mucho la atención. Él no defendió más su pecado. Él no dijo, no, Natán, espérese. Yo tengo varias esposas, varias concubinas. Lo que pasa es que Betsabé es otra que ha agregado a mi A mi lista. número de mujeres. No, no, no. Perdónenme, pero más por ahí me respeta. Yo soy el rey. No, él no lo defendió porque el pecado es indefendible. Porque la cosa es que uno peca es contra el Señor. Entonces, no se engañe. Yo, por ejemplo, Brian, es una pregunta muy buena. Porque a mi mente vienen cantidades de cosas. Impresionante la cantidad de cosas que vienen a mi mente. ¿Qué tal uno de pastor? Uno diciendo, gloria a Dios, aleluya, y en la mente uno cavilando cualquier cantidad de pecados, de concupiscencia, de cosas terribles. El punto es que yo peco es contra Dios. Puede que ante la congregación, puede que ante la gente haya una conclusión. ¿Qué pastor tan santo? Esa manera de vestir del pastor, esa manta como se pone de larga y esas cosas que se colocan. No, ese hombre es muy santo. Pero el asunto es que Dios ve nuestro corazón. Entonces,
No defienda más su pecado. Fue lo que hizo David. No Ah. defendió su pecado. Ujú. No se engañe más a sí mismo, creyendo que su pecado no merece castigo. El pecado desagrada a Dios y punto. Señor, es que tú no sabes que es que mi esposa ya no me hace sentir lo que yo sentí hace 40 años, pero es que esa jovencita me hace sentir cosas maravillosas y tú quieres que yo sienta y tú quieres que yo sea feliz. Señor, eso no es pecado. ¿Cómo le parece que sí es pecado? Así es. Por eso es importantísimo, y con la pregunta de Byron nos vamos a la siguiente. Es un criterio, es un punto de vista que nos está compartiendo Judith Rodríguez Salcedo. David. Judy dice, pienso que la pregunta, ¿qué le pasó a David? Debe llevarnos a pensar, es para que el Señor permita dejar sin editar la vida de David. ¿Qué nos estás enseñando, Señor? Uh-huh. En este punto yo quisiera mencionar algo. Sé que Pastor Germancito vas a mencionar algo también. Acabaste de mencionar algo muy importante, Pastor Germán. A veces nosotros como seres humanos pensamos que cuando hacemos cosas a escondidas, que nadie nos ve, que nadie nos descubre, las cosas están olvidadas, están tapadas. Nadie me vio, nadie me escuchó, nadie pudo ver mis pensamientos o mis sentimientos, ¿verdad? Pero ante Dios estamos presentes cada segundo de nuestra existencia. No hay lugar que nos podamos ocultar de la presencia de Dios. David lo dice de esa forma, ¿no? En uno de los salmos. Así yo subiera al monte más alto, allí vas a estar. Si desciendo a la parte más profunda, allí vas a estar. ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Y ahí había un dicho muy especial que se utiliza en teología, ¿no? Coram Deo, que tenemos que recordar que estamos delante de la presencia de Dios todo el tiempo. Entonces, por eso es importante no solamente pedir perdón por los pecados reales, sino también por los pecados imaginarios, la mente, los sentimientos. Por eso es importante aprender a orar completamente, hermanos, porque le fallamos a Dios con nuestra mente, con nuestro corazón. Y creo que eso es precisamente lo que Judith también está tratando de decir, ¿no es cierto? Que cuando Dios está mostrando una vida completa de David, sin editar nada, Señor, ¿qué me estás mostrando a mí? Si Dios enfrentó así a David, el Señor quiere enfrentar de la misma manera nuestra vida. ¿Para qué? Para que aprendamos a vivir en santidad. Pastor Germán. Acordémonos de Elías. Mm. Dice la Biblia que Elías era un hombre sujeto a nuestras mismas pasiones. Elías, cómo cae en depresión, cómo huye. Acordémonos de Moisés cuando tomó mujer cusita. Y en ninguna parte la Biblia no edita la vida de nadie. Por supuesto, Dios no va a editar ni su vida ni mi vida. Pastor, yo lo que me enseña es que por favor no luche por tratar de encubrir su pecado. Ya, venga delante del Señor y más bien busque la gracia. ¿Sabe una de las cosas que me ha llamado mucho la atención del misterio de la soberanía de Dios? Es que el Padre tan enormemente culpable queda con vida, mientras el bebé inocente ha de morir. Hay cosas que nuestro Dios es inescrutable, porque la gente dice, bueno, ¿y qué culpa tenía el bebé de Betsabé para morir? El que debía haber muerto sería David, pero déjeme decirle que nuestro Dios es inescrutable, que nuestro Dios es justo, y yo quiero agregar que un pecado enorme, el que usted y yo podemos cometer, además del pecado, ya sea de adulterio, de robo, de lo que sea, es darle a los enemigos de la iglesia la oportunidad de blasfemar contra Cristo el Señor. El apóstol Pablo bien lo dijo en Romanos, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los impíos por causa de ¿quién? De nosotros. Nosotros que decimos ser cristianos debemos estar en campaña todo el tiempo. ¿Cómo? Estar orando, estar tomando en serio, estar todo el tiempo clamando al Señor, mañana, tarde y noche, todo el tiempo.
Ujú. A mí por eso David me encanta. A mí la vida de David esto que estamos hablando lo estamos haciendo con un respeto enorme Sí, ante un Señor. hombre extraordinario como es el rey Ujú. David. Yo, yo de David hubiera renunciado al reinado, me hubiera ido para Neiva, me hubiera venido aquí para Neiva, aquí me hubiera quedado a vivir con la pensión y que nadie jamás, nunca supera de mí. No, Ujú. el rey David dijo, pequé contra Dios y aquí estoy. Ujú. Es un hombre valiente, No hay nada que es hacer. un hombre admirable, David. Y quisiera compartir un pensamiento, porque se ha dicho que un hombre no se vuelve orgulloso cuando depende de Dios. Escuche, un hombre no se vuelve orgulloso cuando depende de Dios. Nuestra dependencia en Dios nos mantiene humildes. El Amén. orgullo comienza cuando las cosas están a nuestro favor, cuando hay un ascenso de pronto en el trabajo, una posición de privilegio, cuando aumenta la fama, cuando el hombre cree que no debe rendirle cuentas a nadie. Entonces, quizás embriagado por la fama, tanta riqueza, tanta prosperidad, se comenzó David a confiar de pronto en sus logros y podemos ver, como todos tenemos, ¿no?, un talón de Aquiles, una hendidura en la armadura que muestra la mayor debilidad. Y por eso cuando leíamos, ¿no es cierto?, en el capítulo 11, en el verso 2 de 2 de Samuel, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Los, La Biblia es fascinante, ¿cierto? La es, Biblia es es, increíble. cuando tiene que describir algo lo hace con una gracia muy especial. Qué cosa tan increíble, sí, por Dios. Ahora, me encanta algo que dijo Raymond Brown. Permítame compartir. Son pensamientos espectaculares. Dice, cuando leemos esta terrible historia, instintivamente pensamos que el pecado fue solamente de David. Pero esta atractiva mujer no puede ser disculpada del todo. Betsabé fue poco cuidadosa y fue muy imprudente. ¿Por qué? Porque carecía de modestia acostumbrada entre las hebreas. Porque de ninguna manera se habría bañado en un lugar donde sabía que podía ser vista. Desde su azotea, debía haber mirado muchas veces al palacio real y debía haber sabido que desde allí ella podría haber sido vista muchas veces. Entonces no basta evitar el pecado propio. El Nuevo Testamento insiste en que los cristianos debemos asegurarnos de no ser piedras de tropiezo para los demás, como dice Romanos 14, ¿no? Romanos 14 del 12 al 13 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Entonces, hay un descuido completo de David. Él de pronto, caminando por su terraza, no puede dormir, está en el techo del palacio, mira a su alrededor y de pronto, en medio del paisaje, ve a una mujer hermosa en una casa cercana que se está bañando. Y David se queda contemplando a esa mujer. No creo que él se tapó los ojos y regresó a su alcoba, ¿no es cierto?, a orar y a pedir perdón. No lo hizo. Entonces, esto es importante, porque podríamos hacer ahí un contraste, pastor, con la vida de José, ¡Wow! este siervo Ese de José Potifar. es un valiente, santo Dios. ¿Cómo hizo? No sé. Ujú. Algunos dicen que él salió corriendo desnudo, pero salió corriendo. No sé cómo hizo. Muy probablemente porque eso está en Génesis 39, ¿no? 8 y 9. Permítame leer Porque un dice que poquitito. la esposa de Potifar era muy hermosa Bonita, sí. y era ella quien lo acosaba a él sexualmente. Ujú, ujú, ¡Wow! Y José pudo haber dicho, pues me voy a vengar de Potifar, ujú, porque mire lo que me ha pasado acá. Me voy a desquitar de Potifar y me voy a desquitar de tus egipcios. ujú. ¿Y cómo me desquito? Me acuesto con su esposa para que aprenda. No, wow. No, no, es que ahora yo quiero leer este versículo. Ahora lo que estaba leyendo, pastor, qué bueno ese texto que tomaste. En 2 Corintios capítulo 12. Voy a 2 Corintios capítulo 12, versículo 7 dice,
Y para que la grandeza de las revelaciones Ujú, no me exalte desmedidamente, ujú. me fue dado un aguijón en mi carne. Yo, Germán Díaz, tengo es una estaca. Yo tengo es un... Y ¿Cómo entonces eso me hace estar así, mm, dependiendo de Dios, no creerme de nada, no jactarme de nada, no buscar lo que no debo buscar. Si a mí me gusta el trago, pues no me voy a la discoteca. Si a mí me gusta el trago, pues no me reúno con amigos que les gusta el trago. claro. Si yo soy muy picaflor, pues me quedo en la casa. ¿Para qué voy a salir? Ujú, La idea es que rey David tenía varias mujeres, varias concubinas, seguramente eran muy hermosas, pero vaya que sí tenía un aguijón en la carne. ujú. ¿Tú sabías que hay autores, David. teólogos, que piensan que el aguijón de la carne eran personas? ¿Habías Así, escuchado alguna vez? en este versículo que acabo Ujú. de leer de Que Pablo. hay teólogos que piensan que eran no algo carnal, o sea, no un defecto de pronto, como muchos dicen, ¿no? Que de pronto Pablo tenía un problema con su vista porque cuando el Señor se le apareció en el camino a Damasco, de pronto el resplandor le dejó ciego por 3 días, ¿no? Pero cuando dice un mensajero de Satanás Ajá, que justo, me abofeté para que no me enaltezca justo. sobremanera, Ujú. Justo eso. Hay hermanos que piensan, bueno, son hipótesis, ¿no? De ¿sí? todas maneras, son cosas que Dios pone allí para mantenernos humildes, para Ahora, mantenernos pastor, humildes. a mí me gusta mucho lo que dice Juan Calvino y yo estoy completamente de acuerdo. Dice que un hombre de Dios, un varón de Dios, un buen cristiano, que conoce bien a la persona de Jesucristo, y cuando yo conozco bien a la persona de Cristo, empiezo a conocerme muy bien a mí mismo. Ujú, Entonces yo veo, porque cuando el rey David le dice al Señor, Señor, muéstrame los pecados que yo no conozco, lo que no he visto, mm, tantos pecados que no me conozco, pero que el Señor sabe que los tengo y que pueden salir a flote en cualquier momento. Yo mm, no puedo decir, pero yo cómo hice eso. Ahora, David no se levantó a decir, bueno, voy a pecar. No, él no se levantó y dijo, uy, voy a acostarme con Betsabé. No, mm. las cosas se fueron dando y creo que los dos tienen, como dicen ustedes allá en Estados Unidos, 50-50. Eso fue 250. David Ajá, y Betsabé, 50-50, sí. ajá, Porque David, vimos 8 días, era boyerista y Betsabé una exhibicionista. exhibicionista. Ujú. Entonces ahí se juntaron Half and el half. hambre, 50-50, así es. sí, 50-50. Mi hermano, en esta partecita, antes de leer otra pregunta más que tenemos, Matthew Henry comenta sobre esto, justo lo que tú estás mencionando. Matthew Henry dice, observe la ocasión del pecado de David que lo condujo a caer. Primero, descuidó su ocupación, que ya lo hemos visto, como rey, ¿no es cierto? Se quedó en Jerusalén. Cuando nos salimos del camino de nuestro deber, estamos en tentación, dice Matthew Henry. Segundo, amor al ocio. La pereza da mucha ventaja al tentador, dice Matthew Henry. Tercero, un ojo errante. No había hecho pacto con sus ojos como Job o se le olvidó en el momento. Wow. Ahora, yo no digo, pastor, que uno vaya por la calle y si ve una mujer hermosa, uno la vea un segundo. El problema es que uno se quede una hora viéndola. Ahí está el problema. Tenía yo Bueno, un profesor de teología que decía, el problema no es ver, el problema es regresar a ver. pero es Es cierto. cierto. Pero es que es cierto. Ajá, Entonces la Biblia es tan fascinante que la Biblia nos lee. Es lo lindo de la Biblia. así es. Por eso, cuando yo leo la Biblia, ella comienza a leerme a mí. Ujú, Entonces yo comienzo a conocerme a mí mismo, como no voy, ujú, no acepto esa invitación, me quedo en casa. ujú. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que aún el hombre más fuerte cae. Ay, Y es que déjeme decirle que el pecado derrota aún a la naturaleza humana más fuerte, ujú, la derrota. ujú, Y lo tremendo es que nosotros los hombres, por una hermosa mujer, quedamos reducidos a un bocado de pan. ujú. Así Y es. una mujer a nosotros, los humanos, los hombres, nos puede volver nada. Ujú. Esas son las cosas que también habla Proverbios, ¿no? Con relación a eso.
Tenemos una pregunta más, David, por favor. Byron nos pregunta, nosotros tenemos que pedir perdón cada momento. ¿Qué pasaría si el Señor nos llamaría antes de pedir perdón? Pastor Germán, ¿quieres contestar? Ay, pues una cosa linda y es que Cristo triunfó sobre el pecado. Entonces, Natán le dijo a David, Dios ha redimido tu pecado. Ah, una de las cosas bonitas es saber que el Señor tomó nuestro lugar en la cruz, Él nos redimió, que hay perdón en Cristo, que ya todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya fueron perdonados. Y eso de que tú dices, Byron, de que si llega la muerte en el momento de pecado, pero es que déjame decirte algo, Byron. A nosotros, los seres humanos, nos es imposible no pecar. Lo voy a repetir. Nos es imposible no pecar. Cuando Adán cae, esta semejanza a la que fuimos creados quedó completamente arruinada, completamente destruida. Yo me asombro de que Cristo nos ame, pero como Él nos ama con amor eterno. Entonces, a mí me encanta lo que le dijo Natán a David. Dios ha redimido tu pecado. Ujú. A mí eso me da mucha paz. Byron, ten paz, que recuérdalo, nos es imposible no pecar. Claro. Quisiera complementar porque vamos ya al final de nuestro programa, vamos a ir a conclusiones en un minuto. Se acabó ya el tiempo, qué locura. Pero quisiera mencionar lo siguiente. Como cristianos se nos recomienda siempre la palabra de Dios que confesemos nuestros pecados. Si hemos pecado, abogado que tenemos para con el Padre, podemos confesar, podemos acercarnos al trono de gracia para dar oportuno socorro. Y eso es muy importante. El cristiano todos los días recuerda el Evangelio, se recuerda el Evangelio todo el tiempo, porque como acabó de decir el pastor Germancito, hermanos, solos no podemos. Como cristianos tenemos que acudir a la gracia y tenemos que vivir todos los días confesando, arrepintiéndonos, pero no nos quedamos en el suelo. Dios nos levanta y nos busca todo el tiempo para que vivamos para su gloria y para su honra. Vamos al momento de conclusiones, amados hermanos, ya volvemos. Estamos llamados a vivir en santidad. Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo. Estamos llegando al final de nuestro programa y queremos agradecerles por estar con nosotros. Les invitamos a escribirnos a nuestro correo electrónico belenlaradio.com@gmail.com. La próxima semana seguiremos estudiando más de este fascinante tema de la santidad. Por favor, acompáñenos. Ahora escuchemos las conclusiones de nuestros invitados. Bendiciones. Pastor Germancito, ¿algo que quieras mencionar antes de poder terminar? Sí, hay millones de pecados que no conocemos de nosotros mismos. No los conocemos, pero Dios sí los conoce. Entonces, por eso cuando David entiende que el pecado es indefendible y le dice a Natán, yo pequé contra Dios. Hacía un año que no oraba, un año, que no cantaba, que no tomaba el arpa, la tenía arrumada, la tenía arrimada. Durante un año no compuso ni un solo salmo. Y cuando dice estas palabras a Natán, yo pequé contra Dios, David se levanta para postrarse delante del Señor y compone el Salmo 51. Un salmo bellísimo. Voy a leer 2 versículos. 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus pecados, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Mire lo que hace un hombre que tiene un corazón conforme.
al corazón de Dios. Comencé con un pensamiento del Dr. Chuck Swindoll. Quisiera terminar con un pensamiento del Dr. Chuck Swindoll. David dice: al contemplar a una mujer bañándose, pierde toda noción de quién es él y de lo que podría suceder si cae en pecado. Y a medida que su ardiente deseo se hace una llama en su interior, Dios se vuelve muy distante e irreal para él. Es fuerte esto. Es algo que todos, hermanos, como hijos de Dios, todavía batallamos en este mundo hasta que vayamos a la presencia del Señor, hasta que se complemente y se complete todo este proceso de santificación. Tenemos que pedirle al Señor, y por eso los tiempos de oración, de meditación en la palabra, tienen que ser momentos de confesión. Aprendamos a postrarnos delante de Dios, aprendamos a pedir perdón por nuestros pensamientos, por nuestras palabras, por nuestras obras, por lo que hacemos o por lo que no hacemos. Y eso es necesario, que nos acerquemos al Señor teniendo confianza en que Él sabe, Él conoce, Él no ignora estas cosas, pero Él espera que nosotros seamos honestos con Él y reconozcamos nuestra falla, nuestra falta, no nuestro error. Dios no perdona errores, Dios perdona pecados, faltas, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a luchar y a remordernos y a lastimar nuestro pecado. Tenemos que crucificar nuestro pecado y tenemos que aprender también a confesar delante de Dios con toda humildad y súplica. Pastor Germancito, ¿podrías terminar con oración, por favor, orando por los oyentes? Precioso Dios Espíritu Santo, queremos darte gracias porque eres tú quien nos convence de justicia, de juicio, de pecado. Permítenos ser obedientes, Señor, en cada mañana levantarnos a cumplir nuestro deber cristiano. Como dijo el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he luchado la buena batalla. Permítenos, Señor, entender esa batalla tan difícil la que es cada mañana adorarte, humillarnos bajo tu poderosa mano, leer tu palabra en voz alta y escuchar tu preciosa voz. Y entender que separados de ti, nada podemos hacer. Gracias, Señor, por este privilegio de poder acercarnos al trono de la gracia de una manera confiada para obtener el oportuno socorro. Ese socorro que tú siempre nos das. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amada audiencia, gracias, hermanos, amigos, gracias por sintonizarnos. Recuerde que estaremos la próxima semana juntos, día martes, 7 de la noche, hora de Quito, Bogotá, la hora central, ¿no es cierto?, con otra emisión más. Seguiremos estudiando sobre la vida de David, hay mucho todavía que hablar. Pastor Germancito, Dios te bendiga, qué privilegio haber estado contigo. Bendiciones, y a todos ustedes, amados hermanos, bendiciones también. Un abrazo, Dios les bendiga grandemente. Cristo y Dios los guarde. Mil soles con poder, que en los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. Quien gobierna el mundo, quien levanta y quita al rey, vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios, Santo, solo tú eres Santo, sin igual en gloria, Santo Dios.
y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria, al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria, al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Santo, solo tú eres santo.